Yo comí con mucho helado, dos helados atrás, y encima mate, encima de galleta ahí. ¿Qué? Es que no más. Es que no más tiene gaseosa. A mi hermana. Mucho creas, ¿no? Existe, ¿no? Aquí el primo lo presenta con la cámara. A veces es la acá. Bueno, en este momento está recibiendo un presente el doliente de Sisay Huaylas. Y en realidad están llegando muchos familiares aquí a la casa de la finada, de una madre joven de tan solo 27 años, quien perdió la vida desafortunadamente a muy temprana edad. Queremos agradecer a las personas que están haciendo llegar sus saludos, sus donativos y todo. Y bueno, en este momento se hace presente Sisay Huaylas, también está presente, y entre muchas instituciones que van llegando para poder acompañar en este último adiós a Maribel. Muchas gracias. A ver sus palabras, por favor, de la persona del doliente. En primer lugar, agradecer a toda la familia que acá me están acompañando en la última morada de mi esposa. Y decía de corazón, muchas gracias, no sé, no tengo palabras para agradecer. Muchas gracias. Comprendemos el dolor que siente, y pues los familiares, la familia, todos están reunidos. Están llegando con diversos presentes y aquí están algunos acompañando, masticando la coca, algunos con algunas bebidas. Lo más importante es compartir entre todos este momento donde es el último adiós a Maribel. Maribel, quien era una joven mujer muy emprendedora, trabajadora, Maribel Paucar Flores, quien nació el 19 de julio del 98 y muy joven deja este mundo. Toda la familia, los compoblanos están llegando para dar el último adiós a Maribel Paucar Flores, quien falleció el día 15 de noviembre del 2023. Muy joven, por circunstancias que a veces suceden, fortuitos. Y pues es el momento hoy de despedir a Maribel Paucar Flores. La familia viene llegando donde se está velando el cuerpo de Maribel.
Se nota que ha sido una persona muy querida porque muchas personas están llegando. Hay muchísimos arreglos florales, como el de la Policía Nacional del peaje de Chacapampa. Están también de los familiares, de los padres, de los hermanos, hermanas, de la familia, quien está acompañando en este momento, en este último adiós. Hoy es el último adiós a Maribel. Al rato nos estaremos trasladando hacia donde será su última morada, el cementerio de Chacapampa. Aquí están los familiares, la familia entera, todos reunidos, acompañando en este momento muy triste. Tal vez la amistad es lo que cuenta en realidad. Y en momentos muy fortuitos o difíciles como este, está reunida la familia. Viene llegando muchos más familiares, hay muchísimos arreglos florales y vienen llegando aún más. Ha sido una persona muy querida y aquí estamos todos acompañando, velando los restos de nuestra gran Maribel Paucar Flores. Más familiares siguen llegando para acompañar en el último adiós. Están llegando y la familia ha preparado también un desayuno para acompañar a las personas que están llegando, acompañando en el último adiós de Maribel.
Gracias. Aquí está más intenso. Io ho pensato c'è di soldi. Y poco conocimiento, mucha confianza creo que también es malo, ¿no? Pero de todas maneras buscarlo. Un nieto por ahí, ya está bien, pero voy a hablar con los hombres. Muchas veces pasa. Han tenido la conversación o el compromiso para que se sea hermanos, ¿no es cierto? Y también hay muchos cónyuges cuando se juntan, ¿no? El hombre y la mujer, y no han efectivizado el matrimonio. También ahora es el momento, antes de que sea de su partida, puede hacerlo. Estamos los presentes, para que sea efectivizado y la difunta también vaya libre. Porque este compromiso es peligroso, porque la palabra hay que cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, depende de ti. Sí, eso es lo que tiene que hacer como usted. ¿Ya? Aquí está mi nieto, y ya estoy su abuelo y yo. Ahí está su mamá, su papá, todos estamos acá. Está bien, papá, ya todos lo pongo correctos. Ya, perdón un poco.
¿Quiere bailar ya? ¿Sabes pues cómo te va a ya. No, está bailando. Ya avanzamos a bailar. Dejar para allá. No, No va a caer para abajo. Así está bien, ¿no? Estamos viendo, pero está bien, está sentadas las patas. Marita, ven acá.
Ya está rico. Sí, Hay agua ahí. Vamos, Carlos, vamos hacia. Con agua.
Completo va a llevar. Su tacita hubiéramos puesto un vaso. Aquí en tu mate no me Allá, pero sabrá pedir. Sí, tú sabes. Sí, ya. Pero si está, entonces que te pase. Esté tranquilo. Ya. Paul. Hermano Paul. 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 Pasa un poquito. Con tu mamita, con tu poquito los dos. Has tenido un compromiso aquí con darse el mariano para que se salga, ¿no? Se hablaron, ya no se
perfectamente, más o menos, ¿ya? Bien, queridos familias, primeramente muy buenos días esta mañana. Nos encontramos aquí en su casa de mi compadre Pilayo, aquí también presente nuestra sobrina Maribel Paucar Flores. Y aquí había tenido un compromiso con aquí Paul Sánchez de Imperial para un hermano juramento. Y ya habían dado mano cuando estaba presente también, ¿no? Entonces aquí su esposo es testigo, aquí sus padres, don Pilayo, compadre, la comadre de Roberta, seguro saben, ¿no? Entonces vamos a comprarlo eso para que sea libre nuestro difunda que se va a partir sea de su casa, ¿no? Queremos cumplir, señor la autoridad, un momento, ¿ya? Queridos públicos, vamos a cumplir todos acompañantes. Aquí va a administrar, aquí su abuelito, ven, pase, hermano. Las palabras va a tener él como un anciano para este compromiso, tampoco yo no sé mucho, ¿no? Yo le paso a él. Le paso, hermanas y hermanos, familiares de este presente difunto, en el nombre de nuestro divino, con todos ustedes, muy buenos días. Yo como abuelito aquí, Paul Sánchez, que ha tenido su compromiso, ¿no? Esas no han efectivizado, solamente eran palabras. Muchos sabemos, conocemos. Nuestro hijo, nuestra hija, cuando salen de nuestro poder se unen, ¿no es cierto? Hay dos cosas, uno es unir, otro es pasar matrimonio ya. En la Madre Santa María Iglesia y tanto, de matrimonio se ve que es reglamento de la humanidad. Entonces en esto, en caso de ellos, creo que yo no les voy a quitar el tiempo, sino, como eran en palabras, no han efectivizado, pero sabían los papás, mamás de ambos. Entonces eso es lo que queremos efectivizar ahora en presencia de todos ustedes antes de la partida de la difunta, para que vaya la difunta también tranquilamente libre, sin ningún obstáculo. Eso es lo que yo puedo pronunciarle, aclararle, para que tenga en su conocimiento de ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes. Así es, papá. Continúa nomás, don Jorge. Bien, ya vamos a continuar. Si pudimos abrirlo ahí nomás. Hermano Paul Sánchez y Alex también está presente aquí, su esposo, uno de sus cuerpos de la finada, ¿no? Pueden darse la mano y vamos a tener la palabra, ¿no? Esta hora, hermano, pase, hermano Paulito. Yo sé que han tenido ustedes un compromiso para ser puramente hermano y tu esposa, ¿no? Entonces se cuenta tu hermano, y de hoy día para adelante cumplimos eso. Vamos a cumplir ese juramento. Es tan amplio de cumplir eso, ese compromiso, hermano Paul, Alex, amén, ¿no? Entonces vamos a realizar esta hora, pues, ya en presencia de todos los públicos, como juramento, hermano, ante Dios y todos, ¿no? Aquí tienen el cross, ustedes dan, ya, como juramento, hermanos, das en el mano para poder ya cumplir con las palabras. Ya, aquí no me ponga, ¿no? Ahí nomás. O abrimos. No, es que ahí nomás, porque para abrir la mano no se va a ahí nomás está. Ahí pongan el mano, papito lindo. Maribel, sobrina, y Paul Sánchez, Maribel Paucar Flores, han tenido ese compromiso, hija, como un hermano, para que seas tu hermano legítimo, en la pobreza, en la riqueza, en enfermedad, en todo, para que sea acudido. ¿Están de acuerdo, hermano Sánchez?
Amén. Amén. Ya, vas a comprar eso. Ahora ya aquí está presente, aquí con Alex. Esto, hermano, ya se cuenta. Alex, velarás a su hijo como un hermano, como a tu sobrino. ¿Estás comprometiendo? Sí. Ya, así sí es. Dios te juzgará todo. Si cumples, Dios también te premiará. Esa es toda la palabra. Das en la mano con Alex, como un hermano más también. Ya. Sabemos que es ya públicamente que su hermano hace cuenta ya Alex, su cuñado de Paul. Ya verá él en la pobreza, en momentos de tristeza, como un hermano, como un cuñado, y la hará aquí una familia más. Presencia de todos. Vamos a poner un poquito, vamos a orar y todos vamos a poner atención. Gracias, papito lindo, en tu mano te pongo estos compromisos que ha tenido mi sobrina Maybel, Paucar Flores, Paul Sánchez Abad, que es papá, una hermana que tenía aquí. Tú puedes ayudar a los padres, tú bendices a los padres, tú perdonas a los padres, todo lo que ha hecho el compromiso se ha recibido. Estamos cumpliendo, ya creo ya momento para hacer, pero estamos cumpliendo para ese compromiso. Gracias, te pongo en tu mano, Señor. Ahora ya pasamos a felicitar esta hora, Padre. Te me encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Gracias, hermano. Ya, abrazo. Todos los que están presentes acá. Ahora sí, libre y tranquilo. Todo el compromiso es fixado. Padre, con mucho cariño, con mucho respeto. Para efectivizar este asunto. Así debe ser, un buen cristiano. Ustedes también, hijo, buenos días, buenas tardes, adelante, tome asiento. Esa es la palabra de un cristiano, no un ser humano. Gracias, papá. Vamos, mano, esta cabra está con los huevos, ¿eh? Ya compadre, claro, doctor, hermano. Gracias, ahora sí.
física de su país. Hermano, varón no habrá querido en esto, ¿no? Y entonces esa historia de la familia, bueno, no hay por qué hacer Lista. cuando aquí se puede y salir y a la otra casa acá Bueno, diga familia, primeramente agradezco a Dios, enseguida mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Quien habla es papá de Paul. Para que traiga, para que está Queridos familiares, primeramente me queda dar las pésames a la familia Paucar Flores y enseguida acogernos como una familia más a mi persona, a mi hijo, a toda mi familia. Gracias familia Paucar Flores, soy un partícipe más en la familia. La verdad, yo no sabía nada de esto, pero Maribel anoche quería adelantar algo. Dije, en unas palabras, él era como mi hija. Porque gracias a él, ella, los que estaban presentes anoche han escuchado de repente una pequeña recalcación. Mi hijo ha llegado a separarse de su esposa. Gracias a Maribel, que en paz descansa, le ha dado ese ánimo, a nosotros nos ha dado ánimo de seguir adelante y decirnos, Paul, tú puedes, demuestra a la mujer, sé que tú lo vas a hacer. Dicho y dicho, gracias a esta mujer guerrera, Maribel Paucar Flores, esta familia Sánchez Ayala se agradece. Y ahora será con mucho más razón, porque soy partícipe una vez más, puedo decir, soy partícipe de la familia Paucar Flores. Gracias, hijo, nunca me has comentado, pero hijo, me gané una hija más, me gané una familia acá en Chacapampa, en Azacruz. Alex, te he visto como un hijo y la realidad se ha hecho. Papi, gracias por acogerme en tu humilde hogar, en tu familia, mami linda, tus hijas. Soy partícipe. Gracias.
Bien, ya terminamos esta pequeña ceremonia, este momento. Ya vamos a salir del lugar donde que ha nacido, aquí en esta casa que han dado desde niñez hasta aquí. Ahora vamos a despedirnos ya, va a tener la palabra aquí su esposo, palabras de agradecimiento, de todo, ¿no? Aquí pasamos con mi sobrino, Alex, que va a tener la palabra. Familiares, amigos, amistades presentes, muchas gracias por el apoyo, por el granito de arena que me brindan cada uno de ustedes. Muchas gracias, no pensaba que esto iba a pasar, todo fue como un sueño que nos pasó. Los dos luchábamos, trabajábamos día y noche. Me dio la fuerza para trabajar. Me decía, no voy a poder, que se queda esa carga. Ya digo, no, vamos, yo te voy a ayudar, no hay que cargar esa carga, me decía. Mi mano derecha era, yo decía, yo sería como tu varón y yo trabajaría más, me decía así. Pero así luchando, a veces la gente piensa mal de mi persona, pero no es, solo Dios sabe qué ha pasado y nuestro hijo te ha visto. Mi amor, perdóname y acompáñame hasta donde va a descansar mi esposa. Y muchas gracias, no hay más que decir, muchas gracias familiares por el presente, muchas gracias. Y pasamos también con su padre, aquí con mi compadre Pilayo, que es su papá, que crió desde niñez hasta aquí, en el mal, en el bien, en la pobreza. Yo sé que ha tenido muchos recuerdos, va a tener una palabra, mi compadre. Pasamos con mi hermano Pilayo. Bueno, familias presentes, buenos días con todos. Mi hija ha sido trabajadora, ha luchado, trabajando, me ha pasado. Así también, como estamos quedando, como tenemos trabajando, no dejando. Gracias familias, es una palabra. También pasaremos con su mamita, comadre Roberta, también una madre que ha criado con bastante amor. Yo sé que tiene un písimo en su corazón, tendrá unas palabras que va a hacer pase. Muy buenos días a todas las familias que están presentes aquí. Voy a agradecerme que están a mi lado hoy en su partida de mi hija. Y quiero decirle, así como dice su esposo, mi hija ha sido una mujer luchadora, trabajadora. Nunca le ha gustado quedarse atrás. Como dice él era como varón, que le gustaba manejar, chimbar. Por eso hasta en Lima la agencia nos dijo, la mujer chimbadora se fue chimbando. Esto va a ser un recuerdo para mí. Mi hija luchadora se fue. Y gracias por lo que nos brindan, sus granitos de arena a cada uno de ustedes. No puedo decirle más, no tengo más palabras. Gracias. También vamos a tener la palabra más principal de la madre, después pasamos con la hija, con su hermana, ¿no? Pasamos también con su suegra, que es mi hermana Berta. También desde que ha llegado una nuera, yo sé que habrá algo bueno, algo malo, ¿no? Va a tener la palabra mi hermana. Pase. Gracias. En esta santa casa han llegado toda la familia, lleno de la casa, ¿no? Por mi nuera que era como mi hija mayor, ¿no? Ella me decía, mamá, hay que trabajar, hay que luchar,
para comprar algo. Todos hay que luchar, decía, a sus cuñados, todo, ¿no? Toda la familia hemos trabajado, bueno, han comprado sus movilidades con sus fuerzas, ¿no? Gracias que me han apoyado. 2 noches hemos velado. En Huancán hace lo mismo toda la familia. Aquí igualito. Gracias, te agradezco, primos, sobrinos, primas, tíos, tías, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, eso nomás digo. Bien, también siento su papá legítimo de Alex, no se presentó las 2 noches, no es criticar yo, si ustedes mismos están viendo que no estaba, no se habrá sentido, no habrá sentido, ese me llega en dolor, pero ahora como compadre político ha presentado aquí mi cuñado Leandro, también le doy pase para que pueda hablar. Buenas tardes, parte de su papá, por favor. Una palabrita nada más. No se presenta todo. Muy buenas tardes. A ver, bien familiares, muy buenas tardes. En este momento dolor, de verdad todos estamos dolidos por la partida de mi prima Mari. En paz descanse, ¿no? Era una buena persona para todo y toda la gente lo sabe, ¿no? Bueno, quiero hacer presente de parte de su papá. Se encuentra mal de salud. Está bien mal. Acá lo tenemos el video, está puro suero, no sé, la verdad. Así de la nada se ha puesto mal, se ha desvanecido y no sé qué será la causa, ¿no? No sé si lo pueden ver, no sé. Bueno, nada más les hago presente. Muchas gracias por parte de su papá. Gracias por la presente que ha hecho. Ya bueno, le pasaremos. Ya aquí pasamos, está presente, que hemos estado durante el día pasado el accidente, está presente aquí mi cuñado Leandro, como padre político, ¿no? Los familiares presentes, en primer lugar, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro divino es lo que nos conoce a cada uno de ustedes. En segundo lugar, muy buenas tardes, creo que ya cada uno de todos los presentes, familiares, compadres, comadres, y todos presentes, verdaderamente toda la familia, estamos por mi nuera, que verdaderamente acaba de su vida, ¿no? Quizás tenía ideas, propósitos, pero así habrá sido su vida. Porque verdaderamente mi nuera, como todos conocimos, no es que halagarnos, porque él era una persona bien decidida y bien animoso. Y cualquier cosa, si decidía, te apoyaba, te animaba, ¿verdad? Sido familiares. No solo para la familia, sino para todos. Gracias, así habrá sido su destino. Quizás me llega bastante un dolor para mí. Y así mis compadres me conocen. Según que tenemos nuestra capacidad, nos apoyábamos, nos animábamos, nos compartíamos esas ideas que tenemos esa experiencia. Verdaderamente hay veces, gracias a nuestro padre, a nuestra madre, por ellos somos un joven lleno de fuerza. No es para dejarlo a un lado. Por eso yo decía, con nuestro esfuerzo, no hay que estar viendo a nuestro papá, a nuestra mamá, sino con nuestro sudor al frente, si se hace posible, los familiares. Y eso es lo que ella también tenía ese día. Gracias, ¿verdad?, a mi hijo, de repente él también trabajaba desde juventud, pero gracias a mi nuera llegó, ya tenían otra idea. Quizás, pobre mi nuera, ha luchado, ha trabajado, pero lamentablemente, ¿verdad?, así habrá sido su destino. Pero yo sé que si Dios permitiera, yo sé que estará viendo a toda la familia quienes verdaderamente hemos tenido conversaciones, hemos tenido metas, ideas. Así que si Dios permitiera, nos va a apoyar a todos. Y seguiremos con esa idea, con esa confianza, pidiendo. Estaremos todas las familias presentes, no solo para la familia, para todas las amistades, amigas, amigos. Y así como ahorita llega también como un hermano espiritual, ¿no? Yo ni pensaba, pero a veces acaba de fallecer mi nuera, se presenta. A partir de hoy día seremos una familia todos. Para mí es una alegría, ¿verdad?, conocernos, ¿no?, de cerca. Gracias, señores familiares presentes.
ya que mis compadres todos creo que han dicho que verdaderamente una buena persona era, animoso, en cualquier compromiso nos animaba, nos apoyaba. No, él no se ha quedado así, con un lado, mano cruzado. De repente hubo una actividad compromiso, estás preparando almuerzo, sí. No, mamá, hay que preparar masito, no nos va a faltar. Decía él, trataba que sea para todos, para poder servirnos. Por eso, señores familiares, gracias por su presencia de cada uno de ustedes. De repente, verdaderamente, porque le conocemos de cerca, verdaderamente él ha sido una buena persona. Todos presentes, gracias, me agradezco por cada uno de ustedes. De repente nosotros, nuestra persona, de repente hemos ido, de repente sin conocernos, de repente no nos hemos conocido bien, de repente no nos hemos conocido, ¿no? Pero a partir de hoy día, discúlpame. Hay veces, de repente, viendo a un lado nos pasábamos, nos cruzábamos, pero discúlpame, señores familiares, compadres, comadres. De repente muchos de ustedes me conocen a mí, pero yo no les conozco el nombre, pero de cara, sí, esos nombres no los conozco, compadres, comadres. Así también mi esposa, me conocen también de aquí de Pivas, ¿no? Toda su familia, a mí me dicen primo, solamente cara, a partir de hoy día, pero para mí verdaderamente, ya que mi nuera me dijo, seguiremos con esa fuerza, con ese ánimo, no nos vamos a quedar así, señores familiares. Así como dice mi hijo, mi hijastro, ¿no? Desde antes también yo le decía, trabajan, luchan, así como han llegado a tener una familia. A veces luchamos por querer una familia, y es lo que luchamos, será para sus hijos. Y así será, señores familiares. No hay por qué también verdaderamente tener malos comentarios, malas ideas. A veces uno hay que ir con los hechos, no con dichos. A veces hay muchos ideas, muchas habladurías, pero discúlpame, señores familiares. Gracias, señores familiares, es el único día tengo. Y gracias, como así como ahora y ahora estaremos yendo hasta el cementerio, ¿no? Y así también mi compadre su casa, ahora pasaremos a la otra casita, señores familiares presentes. Y así también todos unidos nos serviremos la presencia que tenemos, señores familiares, con confianza, y algunos familiares también que están presentes, un favorcito, ese cariño, ese pan que nos traen por amor aquí a mi nuera. Todos con confianza hay que servirnos toditos, no hay que estar viendo nomás la familia, y de repente alguien está por ahí, de repente no pueden servirlo, pero algo estamos toda la familia, todos somos familia. Con confianza piden a la despensera, hay que servirnos toditos, vecinos familiares. Ahora es el último momento que mi nuera nos deja, ¿verdad?, su presencia. Será un recuerdo para mí y para todos nosotros. Gracias, señores familiares, es el único que tengo palabras, señores familiares. Gracias, señores familiares. Gracias, compadres, comadres, todos presentes. Gracias, señores familiares. Amén. Ya, bien, hasta aquí hemos tenido las palabras de los padres, suegra, suegro. Más familiares será en el cementerio ya. La hora nos está pasando. Ya con aquí terminamos, pasamos ya al cementerio, hermanos. Vamos a terminar con 3 presentes. Maribel Paucar Flores. Presente. Maribel Paucar Flores. Presente. Maribel Paucar Flores. Presente. Gracias. Y paso con el... Ya para los ayudantes ya va a tener la palabra para que ya levanta aquí el muchacho sobrino. Familiares, primeramente no sin antes, muchas gracias, tío. Primos, primas, tíos, tías presentes en este momento de dolor, muchas gracias. Primita, tú decidiste, me elegiste para poder dar tu paso hacia el cementerio. Muchas gracias. Primos, bien claro nos ha dejado un mensaje a nuestra prima. Dijo, el día que estaba bailando, nos dijo, primo, ese día, si el día que yo me muera, nos vas a enterrar bailando, no llorando. Ese mensaje nos diste, prima. Pero sí, lo vamos a cumplir, como tú dijiste. Por eso, primos, primas, vamos a salir con el tema de Sumaysuncho. Por el pedido de mi prima que ha sido, mi vida nos haga un mensaje a todos. A ver la orquesta, para poder salir.
Pues la tarde después Sucho. Adelante a todos. Aquí van a caminar. La corona, bandera atrás, Ya llegaste como el niño. no.